Hola Alexis, ¿cómo estás? Bueno, un nuevo encuentro de nuestras conversaciones eh, poderosas para nosotros, para la gente que esté necesitando, que les sirva. ¿Cómo andás, Alexis? Hola Emi, ¿cómo va? Bueno, retomando un poco, como vos decís, estas conversaciones poderosas, y la verdad que bueno, como siempre, muy interesante, creo que los temas que traemos, y bueno, esperando también que a la gente les guste y que les sirva sobre todo. Sí, tal cual. Siempre pensaba yo, ya hace mucho tiempo, que siempre he hecho cosas como a través de, así, ¿no? De YouTube o de escritos, eh, pos- posteos, digamos, decir, hace muchos años. Yo siempre decía, el objetivo tiene con que llegue para quien le sea necesario justo en este momento escucharlo, ¿no? Es decir, Exacto. eh, que ojalá las palabras sean para quien le es útil. Así que, bueno, de vuelta yo he puesto acá un ratito, que nos vean también en el live de TikTok. Para aquellos que también pasan justo y a lo mejor quieren escuchar algo de que les ayuda desde el coaching o desde el desarrollo personal, que es un poco lo que hablamos con Alexis. Acá es como ustedes pueden ver la cocina mientras grabamos con Alexis el encuentro que después subimos al canal de YouTube de Charlas Coaching. Así que ahí pueden encontrar todas los encuentros con Alexis. Bueno, hoy elegimos un temón. Ellos se lavaban solo, ¿viste? ¿Qué tema para hoy? La verdad que sí. ¿Qué tema? Mi capacidad de cambio. ¿Te atreves a cambiar? Vos sabés que me gustó esta Empezamos. palabra de capacidad. ¿Lo habías visto vos alguna vez como, che, tenemos una capacidad de cambio? La verdad que muchas veces la escuché, pero como que nunca la había interpretado, ¿vio? Viste, como a lo mejor uno escucha tantas cosas eh, o tantas frases así sueltas y, y bueno, cuando surgió y poder empezar a interpretarlo un poquito, eh, digo, ¿no? Qué importante o hasta dónde somos conscientes de, de esa capacidad o somos conscientes que tenemos una capacidad de cambio, porque muchas veces eh, a creencia personal, siento que la vorágine de diaria, la rutina, el trabajo, las actividades, llevan como a ser un poco repetitivo todo, ¿no? Esa transparencia que hemos hablado en encuentros anteriores. Y, y bueno, y es como que nos mantenemos en eso y creemos que, bueno, que eso es lo único y que de ahí no se puede salir o que sería muy complejo. Y bueno, y a veces la vida misma te plantea ciertos quiebres, ciertos cambios que tenés que afrontar o situaciones que te fuerzan a tener que hacer un cambio o ese cambio que tanto venías postergando eh, a causa de la rutina o de lo que sea. Entonces, bueno, es por ahí me parece tener esa cintura. Yo creo que a capacidad de cambio llamamos a eso, ¿no? A esa cintura que tenemos para poder atravesar esos momentos, eh, esas situaciones que por ahí son desde un quiebre o muchas veces poder generar uno el quiebre y poder decir, che, tengo que cambiar esto que me está molestando, me está pesando, o porque quiero hacer otra cosa. Entonces, y sabes que cambiando una cosa mejor te va a llevar a cambiar muchas otras. Entonces, bueno, es poder, creo, eh, poder tener esa cintura un poco entrenada o aceitada eh, como para poder atravesar eso.
Sí, vos sabés que esto que traes de la cintura con respecto a los cambios, em, tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Que tenemos frente a las cosas que nos van ocurriendo en la vida. Em, y eso es lo importante, ¿no? Esta capacidad de cambio tiene que ver con cómo me veo a mí mismo para poder afrontar, tal cual es la palabra que vos dijiste, es decir, em, cómo puedo afrontar esta situación de la cual yo considero necesito un cambio. Y ahí también es importante distinguir o ver la diferencia si cuando estoy tomando la decisión de esos cambios o si los puedo ver o no los veo venir, ¿no? Y que es un poco lo que hablábamos también antes nosotros, ¿no? Es decir, la primera pregunta para mí, para que vos puedas autoevaluarte, tu capacidad de cambio es que puedas mirar hacia atrás, hasta el presente, y ver cuáles son aquellas circunstancias en las cuales vos elegiste el cambio o el cambio vino, viste, y se presentó de una manera que ya no podés, viste, ni decir, ni esquivarlo, ni ocultarlo. Te llegó puesto, hablando de una forma un poco más vulgar. Lo podemos ver como una imposición, ¿no? Es decir, la vida en esas cosas que no nos atrevemos a hacernos cargo y cambiar, obviamente que va a venir y te lo impone, te lo pone en la mesa, o sea, ya no hay forma de, de que no tengas que responder. Después de esa respuesta, significa que no vas a poder realizar el cambio. Seguramente que sí vas a poder, porque ahí es donde te vas a dar cuenta de que tenés mucha más capacidad de la que antes no te creías que tenías. Porque ahí vamos a la segunda parte, esa capacidad que uno tiene del cambio. Si uno empieza, viste como decimos cuando vamos viendo de capas de la cebolla, ¿no? Para ir viendo esto de, che, a ver, ¿tengo capacidades o no tengo capacidades? Eh, hay que ir en búsqueda de la confianza perdida, porque en definitiva, si no nos animamos a atrevernos a cambiar, no vemos nuestra capacidad de cambio, es de alguna manera porque en el fondo es falta de confianza en nuestras propias capacidades de afrontar estos cambios. Sí. Y ahí viene, viste, a veces la frase, no voy a cambiar o no voy a hacer este cambio porque no creo tener la fuerza suficiente, ¿no? Para poder eh, trascenderlo, ¿no? Es decir, transitarlo ni lograr este cambio. Lo que nos damos cuenta es que, ¿qué pasaría si es al revés? Que la fuerza en realidad la vas a lograr, esa fortaleza, cuando vos transites el cambio. Y queda un poco esto también, ¿no? Es decir, si yo no me puedo ver a mí capaz de, obviamente, siempre algo me va a estar faltando, digamos. Ahí viene cuando lo que nunca llego a ser suficiente, y ahí podemos hablar de entonces cuáles son las distintas cosas que te frenan para lograr el cambio que vos querés, te frena el cambio que vos estás, eh, hasta a veces te diría, hace mucho tiempo deseando. ¿Qué frena? Bien. Bueno, me río porque, bueno, como hablábamos antes de comenzar, eh, obviamente todas las conversaciones que tenemos, todas las que ya hemos venido haciendo y grabando, eh, más allá de que buscamos que a alguien le pueda gustar y servir, obviamente también
nos toca personalmente a cada uno de nosotros, en mayor o menor medida cada tema, pero bueno, eh, como lo hablábamos antes, este es uno de los que hoy me está tocando más de cerca. Entonces por eso me causa un poco más de gracia. Eh, ¿Sabes lo que está no, bueno, Alexis? Yo sabía decir, a veces como que no queremos o vemos como algo negativo el estar en carne viva, sabía decir yo, no decir, viste, es como, si estoy en carne viva, no, no hablemos de esto, no hablemos de esto porque estoy en carne viva, pero a veces es el mejor momento para, de una manera sincera, conectarnos con esas heridas, digamos, ¿no? Con esas cosas que nos están pasando, porque eso es lo real, lo que nos pasa a nosotros, así que bienvenido sea lo que te resuena, digamos. ¿Cuáles son esos frenos que nos puede pasar que no nos atrevemos a cambiar? yo siento que muchas veces creo que terminan siendo excusas. eh, ¿Me entendés? Eso creo que es lo primordial, que analizándome y muchas veces escuchando a las personas, eh, o interrogando a las personas, yo siento que cuando no terminan haciendo el cambio en lo que teóricamente lo quieren hacer, o vienen hablando hace tiempo, eh, las respuestas de las preguntas son excusas, eh, ¿no? Entonces, creo que terminamos siempre atrás de ese, no recuerdo bien algo que dijo por ahí Rolón, pero eh, ese, siempre faltan 5 para el peso, ¿entendés? Como diciendo, bueno, tengo que tener todo esto para que se dé. Y, y bueno, en la vida es muy complejo tener todo eso o todo lo que uno pretende para que las cosas se logren. Muchas veces los cambios comienzan accionando, diseñando y accionando, y es parte del proceso, y es parte de ese caminar donde las cosas van a ir, fluyendo y funcionando. Pero si nos quedamos sentados esperando que las cosas por sí, o por arte de magia, se den, o tener todo, y yo creo que va a ser muy complejo, y son cosas que no van a pasar nunca. Eh, Porque hoy te falta esto y cuando quisiste avanzar, ah, no, pero ahora me falta esto. Entonces como que vamos todo el tiempo corriendo atrás de la zanahoria, excusándonos para no hacer eso, y termina generando, viste, un malestar, eh, sobre todo a uno, una incomodidad, un malestar, un desgaste, de energía, un desgaste psíquico, y hasta físico. Y también entiendo que al entorno, yo creo que al entorno en el que uno se rodea, si uno está siempre, che, no, esto no quiero más, quiero esto, no quiero más esto, no quiero más esto, no quiero más esto, y todos los días seguía haciendo lo mismo, entonces como que estás siendo totalmente incoherente con lo que decís con lo que haces, no va de la mano. Y bueno, ya sabemos que haciendo siempre lo mismo vamos a tener realmente el mismo resultado. O sea, si queremos, tener algo distinto, más allá que nunca vamos a saber si eso que queremos nos va a hacer bien, nos va a hacer mal, nos va a salir bien, nos va a salir mal, pero si no hacemos cosas distintas, si no accionamos, nunca vamos a cambiar y nunca vamos a saber ese resultado. Entonces me parece que es por ahí tratar de ser un poco consciente, y, y de darse cuenta de esas excusas. Yo lo tomo así, eh, que uno se termina excusando. No, y no, pero este mes justo tengo mucho de tarjeta, entonces no voy a hacer esto, eh, y así. Y el otro mes, no, pero no, este mes no me animo. No, y ahora viene el verano, y ahora viene el invierno, o tal o cual cosa.
Eh, y bueno, y así se pasa la vida, yo creo que a un costo altísimo. A veces nos va ganando, como decimos, ¿no? El statu quo, es decir, lo conocido que tenemos nos termina ganando. Yo diría hasta a veces por alevosía, ¿no? Es decir, ya ni siquiera Ah, le somos contrincante a la situación que vivimos, ¿no? Es decir, es como hasta habernos hecho amigos a la situación de la cual vivimos, porque no te queda otra en el caso de que no tengas el coraje de empezar a diseñar o de alguna manera declarar el cambio que vos querés en tu vida, hacerte cargo de eso, ser consciente de eso, no te va a quedar otro que a veces decimos, ¿no? Esto de fingir demencia, es decir, o empezás a suavizar esto que traes vos, las excusas o las justificaciones, ¿viste esto de mal pero no tan mal, ¿no? Entonces, a ver, podríamos estar peor. Entonces empezás como a romantizar o dulcificar qué o, frase destructiva esa, qué frase destructiva, ¿no? o, o abuenar, ¿viste? Es decir, como eh, buscarle una historia, una narrativa que te permita decir, bueno, si no puedo con él, Únete. únete, ¿no? Es decir, prefiero seguir buscando cómo me puedo seguir enamorando de esto, pero el tema es que ahí es cuando vos decís esto tiene un costo alto eso, porque Mm, em, de alguna manera aquello que empezamos a ponerle como, viste, como una simulación, tipo Matrix, así, viste, decirle, haces como algo que en realidad en algún momento eso se te cae. Digamos, no lo vas a poder sostener mucho tiempo, más allá que quieras, o como decís vos, lo vas a sostener, pero se te va a ir tu vida en eso. mm, Entonces, sí. ¿cuál es en mi capacidad de cambio? Y cuando vemos hacia adentro, che, ¿por qué no confío en mi capacidad de afrontar y de generar algo distinto para mí? Nos podemos ir y hacernos cargo de cuáles son esas creencias que tenemos que nos está haciendo más fácil, entre comillas, ¿no? Sostenerlas y no las soltamos. Porque acá hay algo importante. Cuando yo no me atrevo a cambiar, a lo mejor lo que no estoy viendo es que lo que el cambio te pide es que a lo mejor algo vas a conservar, pero hay algo que tienes que soltar. Entonces, si yo estoy apegado o amarrado a ideas, a dogmas, a estilos de vida, a lugares, a cosas, a personas, y hoy en día muchas personas también están a las adicciones, ¿no? Y adicciones como un montón de cosas. Porque adicciones, cuando hablábamos 20 años atrás, bueno, adicciones que el cigarrillo, el alcohol, la droga, hoy en día es mucho más en muchos aspectos, ¿no? Hoy el tema de juegos, si tomamos el tema de dinero, el tema financiero y demás, muchas personas están siendo eh, difícil lograr cambios de estas adicciones que están teniendo y eso le genera también mayor miedo a perder todo eso. Sí. Y un ejemplo que quiero traer con esto de los miedos a cambios, yo me acuerdo en la historia de una persona cuando hablábamos en estos procesos de coaching para ver eh, por qué después de mucho proceso, ¿no? y accionar y demás, los cambios no llegaban como nuevos resultados. Sobre todo hablábamos de la parte financiera, ¿no? Del dinero. Eh, Mm,
cuando uno empieza a ver también cuál es en esta mirada sistémica, ¿no? Ver nuestra familia, ver cómo fueron esas creencias en las cuales fuimos creciendo y qué vemos hoy como adultos en relación, por ejemplo, al dinero, al generar financieramente una mejor calidad de vida, al ser independiente, en la prosperidad y todo lo demás. Había una creencia de que a veces generar cosas nuevas, ¿no? Emprender o hacer proyectos nuevos, era como un mal juego, ¿viste? O sea, te estás metiendo en un lío Ujú. y que si yo sostengo desde también mi inconsciente o estas creencias, ¿no? De que eso es meterse en un lío porque lo podés perder, inconscientemente vos no vas a generar dinero porque no lo querés perder, porque si vos lo tenés, lo podés perder. Entonces, Perfecto. este ejemplo pasa, acá el ejemplo era el dinero porque era lo que la persona estaba trabajando en sesión, pero te puede pasar en las relaciones, en la profesión o en tu proyecto que te querés dedicar, en las relaciones familia, es decir, en todo lo que vos quieras, cuando vos no podés detectar en lo profundo qué es a lo mejor a lo cual le tenés miedo a perder y perder eh, eso y más, de alguna manera estás siguiendo al miedo. Y eso es lo importante detectar a veces en esto de no atrevernos a cambiar. Mm. Porque si el miedo que sirve, sabemos que biológicamente, que para nuestra vida el miedo es importante porque nos ayuda a reflexionar, a pensar, a planificar, a prever, a tomar una decisión a lo mejor lo más correcto para uno, a no arriesgarse y la confianza ciega, como decimos, pero también el miedo, si uno de alguna manera lo retroalimenta, el miedo se hace mucho más grande Sí, que la confianza en vos misma o tu capacidad de cambio y de atreverte a cambiar. Un poco con esto que decías vos, ¿no? Decir, ¿qué pasa si pierdo? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si me va ah, mal? Eso retroalimenta que el miedo sea mucho más gigante que todo lo otro que vos tenés como posibilidad de lograr esos cambios, ¿no? De que, ¿por qué lo que vos merecieras o recibieras sería para mal, cuando para otros es para bien? O sea, a otros capaz que lo reciben, lo barran, es decir, es una energía, digamos, que le permite crecer, sí, prosperar, sí, sí, sí. seguir generando nuevos proyectos. Entonces, yo la pregunta que me hacía es, que a mí se me hizo sentido en esto que hablábamos de que a veces no cambiamos o no hacemos ciertos cambios porque estamos llenos de estas excusas, ¿no? Es decir, primero, bueno, tuve que, bueno, la familia, los hijos, esto, es decir, el Ujú. cumplir, ¿no? No tenemos tiempo, no tenemos tiempo para cambiar, Alexis, porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no accionamos, el cambio queda ahí a la espera, ¿no? Y queda la espera, la espera, la espera. Digo, ¿cuáles son aquellos deseos de los que no habías podido hacerte cargo, pero que a lo mejor hoy sí te podés hacer cargo? Porque a Sí, veces lo eterno, por eso nunca llega tu momento, por eso nunca eh, te atreves, es porque estás esperando el momento oportuno. Y ahí es cuando siempre vas a tener una nueva excusa. Es decir, que por más mínima que sea, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, yo para mí me fue muy importante decir, bueno, en tu pasado está bien, hay cosas que a lo mejor hubieras querido emprender, que hubieras querido hacer, bueno, no pudiste en ese momento, pero hoy, ¿cuáles fueron esos deseos de lo que no pudiste en ese momento hacerte cargo? Pero hoy, que si los traes a tu presente, ¿cuáles son aquellos que no te estás animando
a hacerte cargo. Es como que decimos, no, no, ya pasó, ya pasó. Sí, 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 eso pasa mucho. eh, y em, es como que yo lo escuchaba a veces en las personas, estoy hablando antes del coaching, y lo escuchaba mucho y hoy digo, qué gran excusa, ¿no? Porque, no sé, tenían tal idea o tal proyecto y hasta quizás lo empezaron por decirte un proyecto, como para hacer algo distinto y pasó X circunstancia y se quedaron con eso, ¿me entendés? No, yo tenía esta idea, este proyecto, lo empecé y el gobierno devaluó en el 2000. Está bien, pero pasaron 25 años, ¿viste? O sea, está bien, todos sufrimos las cosas que pasan, sobre todo en este país, los altibajos económicos y sociales, eh, que hasta a veces son partes del juego, como creo que en cualquier parte del mundo. Eh, y capaz que se quedaron encerrados en eso, no, bueno, yo lo intenté, no se pudo, chau, y seguí haciendo esto toda la vida. Y aparte es como que muchas veces lo peor, creo, es que se quedan como con ese resentimiento porque te hablan de eso como en presente, o capaz que pasó más tiempo. Hablas muchas veces con gente mayor y cosas que le pasaron cuando tenían 25 30 años, 20 años, y ya pasaron 30 35 más, y, y se quedan en ese remordimiento, en ese resentimiento, eh, y con el mismo relato. Entonces, mantuvieron un relato durante toda su vida, a un costo creo que altísimo. Porque aparte es como que yo siento que o cuando yo escucho eso, siento que la persona fue una víctima siempre. Su vida fue una víctima, sí, pasó esto, se rompió, devaluó, eh, el vecino me robó la puerta y nos quedamos con eso y no pudimos hacer otra cosa. Entonces, no sé, no tuvo, o tuvo cero capacidad de cambio, no A tuvo veces cintura. es como de dónde aprendimos, a veces que tiene más valor quedarnos siendo los mártires, digamos, ¿no? De la vida. Algunos casos, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, eh, conozco. como que em, ahí es donde decimos tomar conciencia, ¿no? De, che, cuánto es importante no identificarte con eso externo, ¿no? Porque es eso lo que se vuelve devastador. Sí, Digamos, eso que vos traes como el sufrimiento, el dolor, el costo que uno paga y todo lo demás, tiene que ver con que el vivir la vida transitándolo desde ese lugar se vuelve devastadora. Ahora, ¿por qué necesitamos sostener esa vida devastadora? Y eso depende del cambio que queremos hacer nosotros. Primero, interno, para poder empezar a realizar esos cambios. Yo te diría, es como primero la transformación en uno mismo de todo esto que venimos hablando, porque ese viaje hacia el interior, ese viaje al poder ver en aquella capacidad que no confiamos en nosotros mismos, eso se va a trasladar en los cambios exteriores que vamos a hacer. correcto. Porque Sí, los sí, sí. cambios es cambiar las piezas del lugar. O sea, es decir, tiene que ver con lo externo. Pero claramente si yo no hago primero mi propia transformación de todo esto que estamos hablando,
obviamente los cambios no van a venir. Ahora, también algo que podemos cambiar en nuestra manera de pensar, em, que hay una forma más noble y natural de vivir los cambios. Sí, Y ahí es donde digo también, en esto que traías vos de la cintura y la flexibilidad, yo digo, ¿por qué hemos visto que la vida, yo me acuerdo, sabía decir, mi abuela es chiquita y jodida? Yo digo, ¿pero por qué? O sea, ya desde niño es como, che, acá la vinimos a pasar mal, hay mm, sacrificio, no vas a ser feliz, o sea, siempre tenés que estar, es decir, acá se pierde, acá no se disfruta nada, acá, que tiene en su movimiento lo bueno, lo malo, pero lo triste, lo alegre, pero ¿por qué no hacemos también de que hay una forma más armoniosa, más plena, más noble? Me gusta la palabra noble, ¿viste? Es decir, sí, que los cambios no sean siempre, ¿viste? Como vistos algo como, no quiero traer el trauma, pero digo, ¿viste? Como algo doloroso. doloroso, exactamente. Cuando a veces los cambios tienen que ver también con la aceptación de seguir adelante. Y ahí es donde digo yo, es, vamos a vivir, vamos hacia adelante por algo nuevo. Y eso es lo que también nos genera dejar un poco el pasado en paz, en esto que Mm, traías vos, en resentimiento, en nostalgia, ¿viste? O tantas emociones y estado de ánimo que la verdad, obviamente, te va a hacer mucho más devastador, trágico, dramático, que la vida tiene su evolución hacia adelante, Dios, ¿no? ujú, Es decir, eh, ¿por qué no nos animamos a vivir cosas nuevas? ¿Por qué queremos seguir repitiendo ciertas historias, aun cuando sean buenas? ¿No? Es decir, queremos como aferrarnos, que de lo que sucedió, ay, siga sucediendo, y si no sigue sucediendo, pumba, ahí viene eh, ajá, el dolor, el sufrimiento. eh, y yo digo, me parece a mí que abrazar lo nuevo que la vida tiene para ofrecernos es comprender el continuo proceso de renacimiento que tenemos. ujú, exacto. Cuando fluimos con eso, cuando reconocemos eso, me parece también que hasta se hace más liviano. No sé, yo lo estoy conversando con vos y ya siento hasta los hombros más livianos. Es que sí, 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 sí. Tiene Ahora, eso. ¿por qué nos bloqueamos, no? A renacer de alguna manera. Sí, 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 yo creo que eh, también nos aferramos, como vos recién nos decías, a cuestiones a veces hasta inconsciente que tenemos o no sé, yo quiero como decir, no, aprendí esto y lo tengo que hacer siempre así. O tal persona o de mi familia o tal jefe o tal amigo, depende de la Absolutamente. relación que hayamos tenido, eh, fue así, hizo así, y es como que decís, bueno, no, lo tengo que hacer igual porque a él le funcionó. O capaz que no le funcionó, pero por una cuestión de lealtad eh, irrisoria, lo hacemos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es poder analizar eso. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy repitiendo esto de tal persona? ¿Por qué lo quiero hacer como tal persona?
hasta con cosas que decís, che, la pasó mal haciendo eso, viviendo así. Eh, entonces yo creo que ahí ese meterse adentro de uno, es poder mirarse, es poder escucharse, es poder preguntarse. eh, Y, y bueno, y desde ahí empezar a trabajar. Y de ahí empezar a decir, no, no, che, bueno, sí, esto le sirvió y capaz que a mí también. O no, a él no le sirvió y a mí sí. O al revés. Capaz que esto, mira, no sé, le hizo daño un montón de tiempo, pero porque lo hizo de esta forma. Yo esto lo voy a hacer de esta otra. Pero bueno, es esa, yo creo que en esto de la capacidad de cambio, es tener esa introspección, eh, consciente y buscando la coherencia, eh, y lo que nos haga bien, y haciéndonos cargo de lo que no, o de lo que estoy repitiendo, o de lo que no estoy haciendo, o de lo que estoy haciendo siempre igual. Eh, es un trabajo me parece que es un tema muy interesante. Eh, Yo creo que el primer paso, como decís vos, en este mártir, en esta víctima de las circunstancias y todo lo demás que vemos, creo que uno de los primeros pasos es dejar de culpar a los otros, ¿no? Por los propios fracasos. Cuando uno se logra despegar de eso, ¿no? Ahí empieza el primer paso de hacernos cargo nosotros de dejar esas excusas y de decir, bueno, no es el momento adecuado para realizar cambios o realizar estos movimientos. Y eso es lo que te sigue manteniendo en el mismo lugar en donde estás, ¿no? Es decir, si vas a esperar cuál es el momento adecuado para realizar algún movimiento, eh, capaz que sea ese cambio a la espera, ¿no? Permanente, ¿no? Va a quedar sí, ahí stand-by para siempre. Así que bueno, me pareció fantástico el tema este sí, para que creo que hoy en día es, yo que escucho mucho a las personas, veo eh, en- permanentemente, ¿no? En las redes sociales, en lo que podamos mm, conversar. Eh, Me parece de que hay muchos deseos pero también falta esa elección, ¿no? Ese coraje sí, para poder adentrarnos, ¿no? A descubrir ese tesoro escondido también en nuestro malestar, porque ahí también es mm, hacernos cargo de ese malestar. Es decir, porque independientemente de lo que suceda alrededor, de tus relaciones, de tu situación financiera en este momento, es decir, siempre hay un punto en el cual tenés que ver y es que, fíjate qué te dice ese malestar para vos, pero no como para seguir haciendo más grande el dolor, ¿no? Porque ahí entras en un túnel en donde obviamente no vas a encontrar la salida por ahí, digamos. No, no claro, vas, y obviamente el impacto en el cuerpo, en las emociones, es decir, te van a aparecer obviamente síntomas, el cuerpo te va a empezar de una manera de adaptación o eh, en algunos casos sobreadaptación, digamos, ¿no? Ante lo que estás pasando para entrar en un modo resistencia, ¿no? Pero resistencia de resistir, viste, de batalla, ¿no? Es decir, tengo que seguir sosteniendo. Eso genera un nivel de sobreestrés, de presión en uno mismo, que después obviamente en la desesperación vas a empezar a buscar cosas externas que vengan y de alguna manera te logren sacar esos síntomas, ansiedad, depresión, es decir, hay muchas cosas que ocurren como consecuencia de, no como causa de. sí, Entonces, sí, sí,
empezar este reconocimiento, digamos, en uno mismo, animarnos a ir a ese malestar, a ver qué es lo que me está trayendo para que, viste esto de, si vos lo ves, este miedo que tenemos interior, que cada uno lo tendrá de diferente forma, eh, poder verlo como, a ver, ¿cuál es este nudo que de alguna manera tengo que desarmar, digamos? Y ese desarmar tiene que ver con que yo me haga cargo de ese nudo y le dé tiempo y le dé prioridad y que mi compromiso esté con ese nudo, de a poquito, cada uno paso a paso. A veces sí necesitamos a alguien que nos acompañe para poder tratar de desanudar, ¿no? Es decir, derretir, ¿no? Es decir, poder hacernos cargo que mira, cualquier cambio es una llave a la libertad. El tema es si estamos dispuestos a tomarla. Bueno, Alexis, me encantó el tema de hoy, porque Sí. como decía vos en esto de y que hablábamos, que tenemos esa capacidad de cambio, que necesitamos construir esa confianza en nosotros mismos, que seguramente tenemos recursos y si no los tenemos, tenemos la capacidad de ir y aprender, ir y pedir, ir y, y buscar esos recursos, que somos personas absolutamente capaces de diseñar un camino que tiene que ver también con las interrelaciones, esto como decías vos, cuáles son las personas que nos acompañan a eso, y que también tenemos personas que nos acompañan en estrategias para iniciar cambios. Eh, el tema es decidirnos, ¿no? Es decir, tomar ese compromiso. Es posta. Sí, la verdad que es un tema muy interesante, con mucho con mucha tela para cortar, como se dice. Eh, y también estar atento, porque hoy por ahí hay tanto en las redes y tantas cosas que por ahí se quiere vender, ¿viste? Esas cosas mágicas o esos espejitos de colores, como vos a veces lo nombrás, eh, que ¿viste? Que haciendo un cursito de 2 horas o esto, o tal cosa, vas a cambiar tu vida de forma radical, vas a ser tu propio jefe. eh, entonces, ojo con eso, porque son cosas que si, y poder tener la conciencia, me parece que si sabemos que tanto nos está costando, que por ahí tanto malestar o tanto daño nos hace, obviamente son procesos que llevan su tiempo, para cada persona va a ser distinto ese tiempo, eh, pero bueno, volvemos siempre a lo mismo, es poder, más allá de ver lo que tenemos que ver o tratar o lo que sea, es poder hacernos cargo de eso, es saber que nos va a doler, nos va a molestar, nos va a enojar, nos va a entristecer y poder darle lugar a eso, porque son emociones que no hay que taparlas porque cuando lo tapamos es como lo mismo, ¿no? Seguimos. Bueno, necesito este cambio y no lo hago por tal cosa. Bueno, entonces poder darle lugar a esa tristeza, darle lugar a esa angustia, darle lugar a ese enojo, darle lugar a esa alegría también, y saber que lleva un tiempo, va a ser un proceso, pero yo creo que lo importante es decir, bueno, dale, me hago cargo, estoy enojado, listo, estoy enojado, o me enojó lo que me dijo esta persona, pero me resonó. Bueno, me voy a mantener enojado un día, dos, una semana con esta persona, pero poder seguir dejándote acompañar, por ejemplo, si te pasa eso, o poder hacerte, digamos, eh, hacerte cargo desde ese lugar.
y que si te está enojando por algo es, si te está entristeciendo por algo es. Y como vos lo traes en un momento ahí de la conversación, eh, dejar de echarle la culpa al otro, ¿no? Dejar de patear la pelota afuera, como diciendo, no, yo me estoy enojado porque el tal ¿quién se cree que es? Entonces, eso es lo que muchas veces me pasó, me pasa, y creo que nos pasa a todas las personas. Y es por ahí complejo de poder comprenderlo, de poder tolerarlo, de poder mantener el proceso. Pero bueno, es un poco lo que quería dejarle en claro a la gente, que por ahí sepa eso, que son procesos individuales y que puede tener todas esos altibajos, pero que son parte y que hay que eh, sobrellevarlos y también por ahí dejarse acompañar y buscar quien te acompañe en caso de necesitarlo. Mira, algo que para mí es una estrategia para empezar a ablandarse frente a los cambios, a veces es agarrar algo, alguna parte de la Mm, casa y empezar, viste, a sacar aquello que no usas nunca, viste, decir aquello que ya no o está roto, viste, es decir, a veces medio como medio de los acumuladores, pero mm, digo, empezar y a hacer, ¿no? Como ese cambio, eso de, no digo tampoco la locura de hacer todo, pero digamos, ahí donde nosotros decimos también la acción genera un impacto en nosotros. Entonces, el cambio tiene que ver eh, con la acción. Entonces, a veces el de decir, no, porque tengo que cambiar mi vida, es tan grande lo que proyectamos que obviamente nunca vas a estar en la capacidad o en el nivel de lo que querés hacer. Entonces te seguís quedando en el mismo lugar. Empecemos por lo pequeño y tiene que ver con un nuevo hábito. Esto de flexibilizarnos, de comprender qué pasaría si lo natural son los cambios. Cambios no estoy diciendo de a lo mejor dejar todo, soltar todo. No, pero sí soltar lo que no es necesario hoy para tu vida. Soltar, acomodar, reacomodar, subir, bajar, es decir, mover, mm, darle movimiento. Porque cuando uno empieza a encontrar esos nuevos movimientos, también te aparecen nuevas oportunidades, nuevas experiencias y ya tu realidad ya no va a ser la misma que anteriormente era la que vos sostenías. Vas a empezar a ver también cosas distintas, van a emerger cosas distintas que antes a lo mejor no lo veías. Y seguramente eso también te va a ir permitiendo que no termine siendo entonces tu vida, esto como iniciamos, de que solamente los cambios te sean dados porque vienen y se te imponen. Porque ahí obviamente que va a ser mucho más complejo y dificultoso que puedas salir de ahí. exacto. Bueno, Alexis, un placer. Espero que, bueno, la gente haya escuchado algo que les haya sido útil. Y a la gente, obviamente, del canal de YouTube, donde vamos a subir ahora, bueno, ojalá que nos dejen algún comentario, alguna pregunta, algún tema que a lo mejor quieren que conversemos, que hablemos. Así que, bueno, que nos dejen el mensajito. Un Exacto. placer, como siempre. Para mí también, como siempre, agradecerte y agradecerle a la gente que nos ve y que nos escucha. Y bueno, hermoso tema el de hoy y así seguiremos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Adiós.